que caracteriza tanto a mi sector e intentaré pues ir tocando todos esos aspectos que considero que son importantes en el sector que represento. Estoy aquí representando a la Asociación Provincial de Empresarios de Transporte de Mercancías de Pontevedra. Es transporte público esencialmente. Somos una organización provincial con más de 500 empresas, 3.500 vehículos en flota y empleamos casi a 4.000 asalariados. Somos, a nivel provincial, en toda Galicia, la asociación más antigua, más consolidada y más numerosa. Centrándome en el objeto de la ponencia, quiero comenzar diciendo, y es algo evidente y todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, que la logística es un sector clave en la economía del país. Cuando hablamos de logística, todos pensamos en un sector en constante movimiento y realmente es lo que somos, es lo que nos caracteriza. De nada nos sirve fabricar más y mejor si luego resulta que no somos capaces de poner nuestros productos en manos de nuestros clientes según las condiciones y los tiempos pactados y sobre todo cuando estos productos hay que llevarlos más allá de nuestras fronteras. Aunque tenemos que tener una visión integral y esta jornada es buena prueba de ello, de la logística, lo cierto es que la logística se compone de distintos eslabones y nosotros somos uno de ellos y cada uno de estos eslabones tiene su rol particular. Yo no sé si el hecho de que me toque hablar la última pues tiene algo que ver, pero somos lo que mucha gente dice el último eslabón de la cadena, bueno, o tal vez el primero, porque lo cierto es que al final somos los que estamos en contacto con el remitente y también con el destinatario. Muchas veces nuestra cara, la cara de nuestros conductores es la que ven esas empresas que reciben nuestros productos. Lo que está claro es que desde la carretera podemos y debemos contribuir al mayor desarrollo de la logística de Vigo y su área metropolitana. Si queremos hablar de futuro, que es una de las líneas de estas ponencias de hoy, tampoco podemos obviar el presente y la situación ahora mismo, si nos vamos a los observatorios de costes del Ministerio de Fomento, que están actualizados al primer trimestre de este año, se actualizan trimestralmente, pues vemos que desde el aspecto de la carretera se observa en el aspecto de los costes una ligera mejoría. Es ligera porque es de un 0,5% y se entiende que que está relacionada con la reducción del precio del combustible. Igual si hoy tenemos que hablar de eso, pues ya hoy, día 20 de junio, pues igual no pensamos lo mismo porque ya hemos oído que esta semana y hemos sufrido que esta semana los precios del combustible en gasolinera pues han vuelto a topes máximos. En el observatorio de precios, aquí tengo que decir que ha habido una tendencia media positiva de un 1% respecto al mismo trimestre del año pasado, con mayor repercusión sobre todo en las distancias cortas. En este aspecto tengo que decir que como eslabón más débil, y aquí PSA supongo que tiene mucho que decir también, muchas veces nos cuesta trasladar nuestros costes a nuestros precios. En cuanto a la actividad, sí se ha notado un incremento de actividad, sobre todo en lo que respecta al transporte internacional, a las exportaciones. El transporte privado, sin embargo, está disminuyendo, supongo, porque se están externalizando las flotas hacia el transporte público. El transporte por carretera, pues se dice que es el primero en advertir la llegada de una crisis y también el primero en advertir de la salida de la misma. Sin embargo, en este momento las empresas de transporte todavía no pueden hablar de esa recuperación de la que se habla en los medios de comunicación, aunque también es cierto de que somos el único sector capaz de trabajar más porque haya mayor actividad y a la vez arruinarnos por ello. En cuanto a tamaño de empresa, ahora mismo la flota se ha reducido considerablemente y aunque en Galicia, Pontevedra lidera la media de vehículos por empresa, estamos hablando de que esta es de 3,52 vehículos. Le sigue La Coruña con 3,21 y Orense con 3,20. O sea, estamos hablando de empresas muy pequeñitas y de un alto grado de atomización.
Se constata a la vez un envejecimiento importante de la flota. Hemos pasado de ser una de las flotas más modernas de Europa a ser una de las más obsoletas. Nuestra media era hace 5 años de 4,7 y ahora es invertida de 7,4. Esto, desde luego, necesitamos para volver a niveles de años anteriores que la situación económica mejore realmente, mejore la producción, mejore el consumo, tengamos también ayudas a la financiación de las empresas con la finalidad de poder acometer esos retos que se presentan en el futuro. No podemos olvidar tampoco la formación del sector, que es una herramienta fundamental para conseguir un sector más fuerte y capacitado, y a ello estamos destinando desde la propia asociación muchos recursos. Lo que está claro es que el transporte tiene la virtud de poder mejorar la capacidad competitiva de un país. Y en el caso de la carretera es indiscutible que es esencial en el crecimiento de las exportaciones. En España son actualmente un 23% del PIB y la mitad se realizan por carretera. Se trata, por ello, de un factor determinante. El sector de transporte, y creo que aquí ha quedado bastante claro, la carretera, concretamente, es el principal modo de transporte. En Europa mueve el 72% de las mercancías que circulan por el territorio de la Unión, factura 30.000 millones de euros al año, da trabajo a más de 5 millones de personas y representa un 2% del PIB. Sin embargo, es curioso que siendo un sector tan clave y tan importante en la cadena logística, con mucha frecuencia se trata a la carretera como un problema y no como una solución a la economía. Buen ejemplo de ello es la enorme presión fiscal a la que estamos sometidos. Y es curioso porque en el mapa de la intermodalidad española, el 85% de las mercancías se mueven por carretera. Es el modo, sin duda, más versátil, más eficaz, más eficiente y no se le debería penalizar por ello. De hecho, muchas veces nosotros pagamos las ineficiencias de otros modos de transporte. Y además hay que recordar lo rápido que nos hemos adaptado a las nuevas condiciones del mercado, cómo nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías, a las exigencias de nuestros clientes, incluso a los precios que nos exigen las empresas que nos contratan. Aún así, lo que está claro es que necesitamos contar con capacidades logísticas. La carretera, siendo el más versátil y el más eficiente, también necesita contar con capacidades logísticas cada vez más amplias y más eficientes posibles, razón por la cual estamos tan interesados, como el primero de los que estamos aquí, en que el puerto de Vigo sea esa plataforma logística del noroeste peninsular y la meseta castellana más próxima. Somos un sector que ahora he hablado de las grandes virtudes, pero también tengo que hablar de las debilidades o de las amenazas que nos acechan. Y es que adolecemos de una estrategia de comunicación. Nos cuesta transmitir el valor que verdaderamente tenemos y por ello muchas veces nos falta ese reconocimiento de las administraciones, incluso de los propios agentes sociales. Luego, las políticas de transporte de los últimos años de la Unión Europea son una demonización total y absoluta del sector de la carretera. Incluso se ha llegado a aprobar ayudas, incentivos, subvenciones a otros modos de transporte absolutamente ineficientes en detrimento de la carretera. Nos encontramos con un sector altamente regulado e intervenido. Yo no sé si lo sabéis, pero además de que se nos exige una capacitación para poder acceder al mercado, se nos exige honorabilidad y capacidad económica. Un empresario, cualquiera de transportes, el más sencillo que os podáis imaginar, tiene que acreditar que es honorable y que tiene capacidad económica para entrar en el mercado. De hecho, se entra con 3 vehículos. Entre nuestros males destacamos, como ya dije antes, la presión fiscal. Aquí tenemos la implantación del famoso céntimo sanitario, impuesto de venta minorista. Ahora no se le llama así, pero se le llama de otra manera, que volverá seguramente a estar en tela de juicio dentro de muy poco. Tenemos la euroviñeta, que todos conocemos,
que de momento tenemos un compromiso con la ministra de que en esta legislatura en España no se va a aplicar, pero ya veremos porque la tenemos en los países vecinos y se está diciendo que al final estamos perdiendo oportunidades de recaudación. Hay muchas presiones también en la COE en este sentido. Y no podemos olvidar el elevado coste de los peajes, que también nos afecta de manera importante, y al final esto todo hace que los costes de la logística pues aumenten, y no precisamente por culpa del transportista por carretera, sino por todos estos factores que son claramente determinantes en su estructura de costes. Al final lo que vemos es que los estados y en el ámbito doméstico las autonomías y las haciendas locales pues necesitan fortalecer sus presupuestos, están ávidos de recaudar, y estas medidas pues son muy fáciles y tienen resultados inmediatos muy relevantes. Además, nos preocupa la carretera, los cuellos de botella provocado por las restricciones del tráfico los fines de semana. Sabéis que existen restricciones en Francia, restricciones en Cataluña, restricciones en País Vasco. Necesitamos además flexibilizar la normativa de conducción y descanso para facilitar el regreso de nuestros conductores que hacen largo recorrido los fines de semana. Y si nos trasladamos al ámbito doméstico y local, pues tenemos que reivindicar una mayor comprensión entre administraciones que permitan el desarrollo de la economía de la zona. Aquí hablamos de puerto, ayuntamiento, Xunta de Galicia, la construcción de áreas de servicio y descanso en las vías de tránsito de camiones, que no tenemos. Nuestros conductores tienen que hacer los descansos reglamentarios y no tienen un sitio donde parar en condiciones de seguridad. La dotación en la provincia de suelo industrial para actividades logísticas, la construcción de una ZAL, de un CTM que permitan el intercambio de todas las mercancías, parkings específicos para camiones que puedan albergar incluso vehículos de mercancías peligrosas. En los últimos meses todos hemos visto en la prensa el problema que se ha generado pues, con la reordenación de los espacios del puerto de Vigo, y realmente era muy difícil encontrar alternativas para que supusiesen una solución a esa problemática. Y necesitamos también una solución urgente y razonable que permita comunicar Puerto de Vigo con las empresas de la zona de Teix, Chapela, Rande, sin tener que depender de autorizaciones especiales, sin tener que pagar un peaje, sin tener que hacer recorridos imposibles que encarecen también el coste del transporte. Necesitamos que se reconozca como urbano ese primer tramo de la autopista de Buenos Aires. Necesitamos que se libere de peaje la autopista Vigo-Porriño. Y al final son pequeñas cosas, no tienen nada que ver con la exposición que ha hecho brillante Juan, pero es el ámbito doméstico que a nosotros pues, es el que nos incide, y al final pues, también incide en la cadena, en el resto de los eslabones de la cadena. Y desde luego necesitamos accesos y comunicaciones realistas entre las zonas industriales y los puertos. Y recordemos que en Vigo no hay un polígono industrial en condiciones, que es una cosa pues bastante peculiar, casi parece una ironía. Hay otras cuestiones que están ahora en debate y que afectan directamente a la estructura logística. Una de ellas es la modificación que tenemos sobre la mesa de pesos y dimensiones. Entonces se nos está hablando de megatrucks de 60 toneladas de masa máxima autorizada, vehículos de 25 de longitud. Y bueno, fundamentalmente se debe a la presión de los grandes cargadores y productores como la automoción y las grandes áreas. Y bueno, por otro lado tenemos que recientemente la Eurocámara acaba de aprobar pues, el que los vehículos se puedan alargar 15, es poquito, pero es importante, 15 centímetros más para adaptarse a los contenedores 45 pies que se trasvasan del ferrocarril o que se trasvasan de vías navegables. Aunque bueno, esto todo luego requerirá el posterior consenso en el sector y en el ámbito del Ministerio y la posterior aprobación por parte de los gobiernos, que suponemos de todos modos que entre 2018 y 2020 empezaremos a ver estos vehículos ya con estas dimensiones, estas alturas y estas masas máximas autorizadas superiores a las que hay ahora mismo. Pero nosotros
al respecto de estas iniciativas, lo que tenemos que pedir es que haya unidad de mercado, que nos permita una competencia justa y leal. Que quieren cambiar los pesos y las dimensiones y las alturas, bueno, eso también implica un coste para el empresario de transporte, que es un dinero que de algún lado tiene que salir, porque nuestras flotas hay que transformarlas por completo. Pero sobre todo, si tenemos que acometer esta situación, bueno, y se supone que también podremos cobrar por ello, porque esto se tiene que repercutir de alguna manera en nuestros precios. Pero desde luego, si tenemos que adaptarnos a esta realidad, como muchas veces nos hemos adaptado a otras, tiene que haber esa unidad de mercado. Ahora mismo hay total distorsión derivada de diferentes legislaciones, pero tanto a nivel externo como a nivel interno con las comunidades autónomas aquí en España. Tenemos distintas restricciones al tráfico, tenemos euroviñetas en determinados territorios, tenemos Cataluña con una euroviñeta. Tenemos diferente legislación de pesos y dimensiones, Cataluña con las 44 toneladas. Ya no hablamos de otros países de la Unión. Y así lo que está claro es que es imposible competir en condiciones y que nuestras mercancías, las de todos los que estáis aquí, puedan salir de nuestras fronteras a un precio competitivo. Necesitamos de verdad, nosotros tenemos lobby en Bruselas desde hace muchos años y hacemos muchos pasillos, pero de verdad necesitamos que haya una política común de transportes en Europa, con normas claras, con mayor armonización y con mejores condiciones de trabajo también para nuestros trabajadores móviles, que es un factor muy determinante. Así, en este sentido, medidas como la ecotasa francesa o la recientemente impuesta en Reino Unido o la de las SCUT portuguesas, que tanto nos ha dado la lata, pues al final lo que hacen es que las exportaciones que nos han permitido paliar los efectos de la crisis pues se vean de alguna manera afectadas, porque atentan contra la libre competencia entre los Estados miembros y perdemos sin duda competitividad de los mercados europeos. No obstante, desde el transporte de la carretera, que siempre hemos sido autocríticos, también tenemos que hacer nuestros deberes. Debemos superar la atomización. Las empresas nuestras tienen que crecer, tiene que haber concentración de empresas y también nos tenemos que profesionalizar algo más, mirando al futuro en el que se encuentra la intermodalidad como una de nuestras oportunidades, claramente. Ya hemos dicho que el sector de transporte de mercancías por carretera es fundamental para el crecimiento de la economía general del país, y cuando la economía mejore tenemos que estar absolutamente preparados y necesitamos un sector más capacitado y más competitivo. Entonces, a pesar de las virtudes que he señalado, lo que sí somos conscientes es que tenemos que superar el dominio de la carretera. Esta hegemonía, pues que nos da mucha alegría, tiene que cambiar, porque no es bueno tampoco para nuestras empresas. Tenemos que dirigirnos a un modelo de intermodalidad. Y aquí sí decimos que esta intermodalidad ha de ser liderada por la carretera y el trasvase de mercancías a otros modos de transporte se ha de realizar desde la carretera. Somos actor principal y los puertos, los aeropuertos y el ferrocarril tiene que contar con nosotros, porque ahí sí que tenemos mucho que decir. Desde la CTM, que es la Confederación Nacional a la que pertenecemos, la mayoritaria en España, siempre hemos sido partidarios y defensores de la intermodalidad, pero también hemos mostrado y seguimos siendo muy beligerantes en cuanto al rechazo que nos produce las subvenciones directas desde la Unión Europea a determinados modos, como el ferrocarril, por ejemplo, en detrimento de la carretera, pues se trata de una competencia desleal muy evidente. Por lo que se refiere a la autopista del mar, que nos alegramos que por fin se ponga en marcha este año en Vigo, entendemos que las ayudas tienen que ir directamente al usuario. Aquí nos vamos al ecobono italiano, que al final eso es lo que va a crear, pues ayudar a esa fidelización del cliente, a que el transportista por la carretera pierda miedo, se suba al barco y lo haga además con total naturalidad, y luego tenga un compañero en Francia, en Saint-Nazaire, que recoja
ese semirremolque, lo lleve a su destino, luego ese semirremolque vuelva a venir cargado otra vez a Vigo y al final pues haya ese flujo que todos queremos. En este caso, lo que sí defendemos firmemente es que para que se dé esta intermodalidad tan ansiada, necesitamos complementariedad entre los modos y una coordinación eficiente. Para ello, el transporte por carretera demanda a los otros modos de transporte una mayor adaptación a sus necesidades. Queremos trayectos más rápidos que por carretera, horarios y frecuencias realistas para poder servir a nuestros clientes en el tiempo acordado, mayor simplificación de trámites y papeleo, tarifas más razonables y baratas, que se mejoren las comunicaciones y accesos entre las empresas y las distintas terminales de carga, que aumente la disponibilidad y capacidad operativa de puerto y aeropuerto y, desde luego, que se mejore la red ferroviaria. Se necesita un ferrocarril moderno y con capacidad de servicio, sin duda. Es verdad también que existe en el sector a este respecto cierta desconfianza y un rechazo al cambio, pero también es cierto que ya hay muchos empresarios del sector que están pactando alianzas con otros empresarios de otros lugares para hacer frente a estos retos que nos plantea el futuro de este mundo global que está cada vez más presente. Siempre hemos dicho que España es la periferia y Galicia es la periferia de la periferia. Sin embargo, tenemos un recurso natural excepcional, que en este caso son nuestros puertos, y entendemos que el puerto de Vigo ha de ser esa plataforma intermodal y de intercambio de mercancías que además tiene que desempeñar un papel principal en esta cadena de importancia. Y ante este escenario, ya para terminar, no cabe duda de que este es el futuro del transporte y la logística. No podemos rechazarlo, sino intentar complementarnos para que las mercancías lleguen a destino, que es el principal objetivo de nuestras empresas. Y también pedir a nuestros políticos que esta sensibilidad que tenemos nosotros, pues también la tengan ellos, porque no puede volver a suceder lo que nos ha pasado con el puerto, con la calificación de puerto nodal, o que no estemos la carretera en el mapa de la red transeuropea, porque al final de poco sirve que todos los que estamos aquí estemos de acuerdo y queramos hacer cosas si luego los que nos gobiernan no nos ponen esas condiciones que nosotros necesitamos para poder desarrollar nuestra actividad. Y nada más, agradezco su atención. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Bueno, comenzamos ahora una fase ya de debate y de digamos, de reflexión conjunta. Y yo quisiera, la verdad es que ha habido una serie de ideas bastante interesantes que se han lanzado aquí. Quizá yo me voy a poner en dos de ellas, al menos. Una, por un lado, planteada desde el puerto, y es que el puerto al final, por ejemplo, y probablemente todas las actividades logísticas acaban por responder a las necesidades y a las demandas y al impulso que reciben por parte de las empresas de una determinada zona, de una determinada zona económica y geográfica. Y luego, por otro lado, algo que han apuntado, yo creo que tanto Joan Martínez como Luis Manuel Lozano, y es que el objetivo final es que la logística contribuya a que los negocios sean más eficientes, básicamente. Es decir, la eficiencia en el gasto y no tanto en el ahorro en las unidades de gasto individual van a ser probablemente la clave en el futuro y lo que las empresas usuarias de servicios de logística vayan a demandar en el futuro, ¿no? También me gustaría recoger, por hacer un poco, bueno, pues, digamos que resumen de lo que se ha venido diciendo, una cosa importante, y es que probablemente la disponibilidad
tanto de suelo como de infraestructuras de otro tipo, no exclusivamente de suelo, aunque tengan que estar basadas físicamente en algún lado. Estamos hablando, por ejemplo, de un centro de transportes. Desde luego es algo que yo, modestamente, en la Cámara de Comercio muchas veces nos preguntan, a veces desde, sobre todo de empresas de transporte internacionales, donde hay, por ejemplo, un aparcamiento vigilado, ¿no? Una de las grandes preocupaciones de un conductor es que los valores de pues, 20 y tantas toneladas de carga no son, en fin, incluso por, no pensando ya en robos, sino en posible vandalismo, etcétera, el valor de la carga es muy elevado y tienen a veces, por ejemplo, la exigencia por parte de sus compañías de seguros de aparcar solo en aparcamientos vigilados, y nosotros no podemos ofrecerle, por ejemplo, el hecho de que el área de Vigo no tiene un aparcamiento vigilado como tal, donde un camión pueda estacionarse o dejar su remolque. Hay una serie de aspectos, digamos, de estructuras e infraestructuras necesarias allí donde son necesarias, o sea, próximas a la acción y próximas a la demanda real de las empresas. Entonces yo, bueno, pues un poco resumiendo todo esto y por intentar, yo les preguntaría si podemos intentar concretar en esa orientación que yo creo que Joan daba magníficamente bien, de cambiar un poco pues lo hard por lo soft, ¿no? Y de empezar a vender soluciones, conocimiento y servicios avanzados. ¿En qué se podría traducir? ¿En qué tipo de actividades, qué tipo de tráficos, qué tipo digamos, de acciones concretas se podría traducir? Si alguien quiere responder a ello. Bueno, yo por mi parte, respondiendo a José Manuel y utilizando también un poco la línea de Luis Lozano, hay muchos ejemplos, ¿no? Yo pienso que injustamente cuando el exdirector Codina en la Asamblea de CEAGA este año dijo que había que tener muy presente siempre a Portugal, a la capacidad de Portugal como colaborador del ciclo industrial de la planta de PSA, los sindicatos le llamaron para pedir explicaciones, ¿no? A mí me parece un punto acertadísimo por su parte de visión en cuanto a entender el norte de Portugal como parte del enclave industrial que gira alrededor de la automoción y alrededor de PSA Vigo. Se firmó unos 180 millones de euros de inversión para la actualización de la línea ferroviaria del corredor atlántico con Portugal y España, en concreto con Leixões y Vigo. Es fundamental para la parte de Mangualde con el ramal. Tiene que ser un ferrocarril competitivo, con una tracción de convoy de 750 metros de largo. Eso es un ejemplo. Tiene que ser una realidad ya y de fondo ya está asignado. De igual manera que Tánger, con lo importante que es para la automoción, en donde ya hay empresas gallegas de automoción asentadas, tiene que ser influenciada por nosotros con el ejemplo que decía de la zona franca y con el próximo viaje por parte de la zona franca ya. Otra realidad, Ferrol como hinterland alcanza a Linares, Jaén, alcanza a Daimiel, Castilla-La Mancha. Ferrol, Vigo solo es capaz de llegar hasta Verín o Barco y difícilmente para atraer mercancía que se fabrica o produce en Ponferrada. ¿Cuáles son las razones? Hay que llegar al diagnóstico. Yo tengo por curiosidad almacenados unos 5 planes estratégicos que se hicieron para Vigo en los últimos 18 años. No hace falta uno más. Hace falta un plan de acción, un plan de trabajo alineados con los principales tractores públicos y privados de Vigo y hacer seguimiento de ellos. Yo pienso que es el kit, nunca alejándose de la realidad. Y la realidad, con toda la humildad del mundo, la aporta sobre todo la parte privada, que debería de ser la atracción de ella. Yo pienso que por ahí deberían ir los tiros. Ahora, parece una cosa sencilla, estoy de acuerdo en que es complejo, ¿no?
A ver, que están saliendo muchas cosas, algunas son complicadas y delicadas de responder. Vamos a tratar de ir desbrozando un poco todo. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Yo lo que tengo claro es que para que haya movimiento logístico tiene que haber actividad industrial. Eso es lo primero, clave en todo este tinglao. Entonces, la actividad industrial tiene que ser competitiva globalmente. No solamente, como os decía, lo que se hace en los muros, en nuestro caso, somos un caso muy particular, probablemente no extensible a otras actividades. Si echáis la cuenta al revés de todo lo que os he dicho, podéis llegar a una conclusión. Según el estudio de los de Mercer, el 77% se hace fuera. Si yo os digo que la logística y lo que se hace dentro pesan casi lo mismo, echad vosotros la cuenta. Ya la tenéis ahí. Queda un 23 dividido entre 2 y casi sale clavado. Bien. Optimización global. ¿Qué es lo que hace falta? Condiciones. Lo que se puede ofrecer desde fuera es crear las condiciones para que eso sea fácil. Crear las condiciones es facilitar suelo en dimensión y en calidad. Eso a día de hoy es verdad que tenemos superficies. Insisto otra vez en el tema de los costes. No es culpa nuestra, no es culpa de nadie de los que ha trabajado en el tema, evidentemente, que se haya llegado a esa situación. Pero es un factor también importante a la hora de atraer actividades aquí. Y después lo que tiene que haber también es, lo que podemos tratar de hacer entre todos, yo creo que es seguir desarrollando inteligencia en la cadena de suministro. Hay empresas aquí que son muy buenas en eso, que han entendido hace años que no solamente se trata de mover mercancías, se trata de algo más. Se trata de conectar proveedores y clientes de manera eficiente, aportando más valor añadido. Más valor añadido que va desde sistemas de información que permiten que todo eso que os he contado sea fácil, que los encursos sean cortos, que todo funcione bien. Al final tiene que haber sectores tractores, eso es clave, y eso digamos que es una cuestión que compete al tejido empresarial o a los asalariados de las empresas, como es mi caso, que tratemos de tirar para seguir haciendo actividad aquí. Las administraciones poner esas condiciones que os digo y luego pues sí que es verdad que influyen los marcos regulatorios, los que provocan diferenciales de competitividad. A ver, cuando hablamos, por ejemplo, del tema dimensiones y masas, vamos al meollo de la cuestión. Para nosotros, si queréis, os pongo un ejemplo sencillo. Os lo he puesto antes con la energía eléctrica. Muy bien. Aquí la electricidad cuesta X. En Francia la electricidad cuesta 0,6X. Bien, eso es un factor de desventaja competitiva, ¿sí o no? Sobre todo porque tiene una relevancia en muchos sectores muy importante, en el nuestro lo es, y es un factor de desventaja competitiva. Bueno, pues eso es algo sobre lo que hay que trabajar. Si en las dimensiones y medidas, sin entrar en soluciones, que hay muchas, porque el tema de los megatrucks está sobre todo implantado en los países nórdicos de Europa, y solamente allí. Donde hay una dispersión tremenda es en el tema de masas máximas y alturas, sobre todo en Europa. Insisto, el tema empezó hace muchos años, cuando estaba Loyola de Palacio en la Unión Europea, y hoy en día ya no recuerdo cuánto ha pasado, pero bastantes años, y seguimos sin tener un marco igual, único en toda Europa. Si el problema no es que sea 4 metros o 4,50 metros en la altura, el problema se plantea cuando en un sitio son 4 y en otro son 4,50. Porque ahora, a ver, vamos a hablar muy clarito aquí. Nuestra primera competencia dentro del automóvil aquí, para nosotros, para PSA Galicia, es la competencia interna. Con los primeros que nos tenemos que medir son con nuestros primos que están al norte de los Pirineos, ¿sí o no? Si nuestras fábricas, no os he puesto antes el flujo de transporte que tenemos, pero nosotros exportamos un 85%, prácticamente todas las exportaciones vía marítima, como sabéis, es muy sencillo. Año tras año multipliquéis nuestra producción por un factor que va entre 0,83 y 0,87 y tenéis los coches que han salido del puerto de Vigo. Le sumáis unos poquitos de Peugeot Villaverde y unos poquitos de la fábrica que tenemos en Mangualde. Y ya está. Y a veces algún Renault que viene para algún destino concreto. Bien. Es tan simple como eso. Entonces, como decía, para nosotros las desventajas, las desigualdades regulatorias son las que pueden provocar un factor de competitividad, porque si el 30 y tantos % de nuestra exportación es a Francia y nosotros estamos compitiendo con fábricas que están en Francia, es obvio que tenemos un diferencial de coste logístico, que es lo que cuesta llevar un coche de aquí a allí. Además, tenemos un diferencial de coste logístico de aprovisionamiento. Porque a pesar de que hemos hecho un trabajo entre todos de la leche en los últimos años y que hay 100 empresas proveedoras del automóvil aquí cerca y que es una de las claves de nuestra competitividad, el clúster, seguimos teniendo que mover las mercancías desde más lejos que las fábricas francesas. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Muy simple. Se coge el coste interno de una fábrica francesa, se le resta el diferencial de logística de aprovisionamiento, el diferencial de logística de expedición y tenéis el coste máximo al que podemos fabricar un coche. Máximo. Máximo. Y a partir de ahí, ¿cómo vamos a ganar la partida? Yendo con ese
nivel justo de coste máximo, que es que el coche puesto en Francia cueste lo mismo que hecho en Francia? ¿Creéis que si fuese así nos darían los coches? Respondeos vosotros mismos. Entonces, el problema es cuando las fábricas francesas están moviendo las cosas con camiones de 4,5 y nosotros con camiones de 4, pues es otro factor más de desventaja competitiva. Simple y llanamente es así. No sé si es claro el tema. Qué silencio, madre. Ahora, perdón. No, vamos, sobre el tema de desventaja competitiva está claro, está clarísimo que quizá al final es el coste agregado de todo el proceso productivo en una determinada zona el que determina su competitividad, ¿no? Hay una cosa curiosísima, ¿no? El país del mundo, el segundo país del mundo por producción de vehículos automóviles, de turismo, con una diferencia además importante sobre el siguiente, es Japón. Y casi todos los coches que venden no los vende ni en Japón ni en el área de Japón. Los venden algunos a mucha distancia. Y sin embargo, primero, es uno de los países con unas unidades de coste salarial más elevadas del mundo. Tienen unos niveles salariales un poco por encima de Suiza, o sea que, en fin, ya nos podemos hacer una idea. Segundo, allí nada es barato, en general nada es barato, ni el suelo, ni la energía, ni nada. Y sin embargo consiguen ser bueno, pues, tremendamente competitivos. ¿Por qué? Pues porque consiguen que sus costes, porque estamos hablando de que no estamos hablando de coches de muy caros, no en muchos casos, consiguen ser competitivos porque el coste total de los factores, pues por muchos motivos, probablemente organizativos, de productividad, etcétera, etcétera, acaban siendo menores. Y ciertamente yo creo que ahí es donde probablemente haya que hacer el esfuerzo. Yo estoy convencido de que hay un factor en general que afecta mucho a nuestra capacidad para, por un lado, liderar procesos de presencia exterior, tanto nacional como internacional. Segundo, liderar procesos incluso de, digamos, de reivindicación o de presión política. Y por otro lado también de integración de servicios y de integración de soluciones, y que tiene que ver con el tamaño medio de las empresas en general. Es decir, fuera de algunas excepciones, el tamaño medio de nuestras empresas es muy pequeño. Y este pequeño tamaño de las empresas nos perjudica en todos los sentidos. Es decir, hace más difícil, por ejemplo, pues que las empresas de transporte establezcan probablemente mejores alianzas con posibles corresponsales o partners a nivel internacional, pero también dificulta la salida comercial y el apoyarse, por ejemplo, en organismos como Zona Franca o el puerto a la hora de comercializar nuestras capacidades logísticas o de integrar nuestras necesidades logísticas. No sé qué opináis sobre eso. Como queráis, si nadie quiere. Sí, es un buen resumen. Lo que hay es que ponerse a ello. Yo creo que todos tenemos mucho que hacer, ¿no? Y tenemos que priorizar nuestro tiempo. Nosotros, desde nuestro punto de vista como empresa privada, hacer el enésimo análisis, la enésima mesa redonda, hay que hacer, hay que hacer. Esto no, yo no tengo ese tiempo, tú tampoco, nadie lo tiene hoy en día. Hoy en día estamos en la batalla. Es necesario coger esa perspectiva y hacer un plan de acción diferente, mezclando, como decías tú, lo hard y lo soft, ¿no? El ladrillo con el cerebro. Pero se necesita un liderazgo, un grupo pequeño que rápidamente tome decisiones y sepa ejecutarlas, tocando la tecla de la entidad pública, tocando la tecla de la sensibilidad privada. Hay que ir por ahí, yo no veo otro camino.
Ahora mismo estamos peleando como un ejército de guerrilla, cada uno intentando hacer sus cosas. Desde luego nuestra empresa, como asalariados, como bien decía Lozano, si Vigo no nos da oportunidad de ganarnos el futuro, nos vamos a Marín o a Santos en Brasil. Es decir, la cosa es así. Cuando se instala una empresa, se actúa de la misma manera. Nadie lleva el corazón de la bandera de Vigo tatuado en el pecho hasta ese punto de hacer peligrar el pan de lo que nos da de comer, ¿no? Mimbres hay que cambiar de forma de ver las cosas bajo nuestro punto de vista, muy rápidamente y con una visión muy clara de mercado, y no con ideas políticas de conceptos manidos que nada tienen que ver con lo que necesita el mercado en la realidad. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con que es un punto muy interesante en el que estamos ahora, es decir, hay un diagnóstico, hay un análisis. Bueno, tengo que decir que no comparto absolutamente todo el mensaje porque bueno, pues me parece que hay cosas que sí son ciertas, pero que otras son, unos análisis un poco simplistas en algunas cuestiones. Es decir, y es fácil decir por qué Ferrol llega a Mérida y tal, pero me parece que eso realmente es simplificar un poco el tema. Dejando de lado esto, yo creo que es una buena postura el tema de empezar a trabajar ahora, y no necesariamente creo que haya que cambiar a lo mejor algunas plataformas que ya pueda haber, simplemente a lo mejor reorientar el trabajo. Y bueno, desde luego Autoridad Portuaria es una entidad pública, pero relativamente, es decir, nosotros también digamos, pues nos autofinanciamos. Bueno, digo Autoridad Portuaria porque es lo que me toca, ¿no? No en plan defender nuestra postura y tal, pero nos tenemos que autofinanciar, comemos de lo que se genera, los tráficos que se generan, aunque sea repetir, los tráficos, como decía Luis, perdona, salió José Luis. Como decía Luis, logística va unida a crecimiento industrial, es decir, si no, pues las mejoras en logística no tienen mucho sentido. Entonces, bueno, pues simplemente decir que nosotros estamos absolutamente abiertos a todo lo que podamos aportar, trabajar, liderar, cooperar. Y que si a veces las digamos, estrategias o soluciones que un poco por alusiones, ¿no? Está bien las ferias, los folletos, tal y cual. Bueno, bien, es que hasta ahora ha sido en gran parte lo que se ha requerido. O sea, y no lo digo en plan excusa, sino que tal vez es una manera demasiado tradicional para trabajar en estos tiempos. Pero bueno, cada cosa tiene su lugar y su momento, y desde luego, pues, bueno, pues que estamos ahí para recibir todos los inputs que haga falta, para trabajar, para empujar y para tirar. Es lo único que puedo decir en esto. Bueno, por completar un poco lo que acaba de decir Lola, nosotros seguimos en la guerra de todos los días y también en las guerras que vienen más adelante, tratando de generar más actividad, porque es que nos va la vida en ello. Yo ya os lo he dicho antes, yo pago la hipoteca con lo que gano en esto, coño, y no me apetece cambiar de trabajo, es así de sencillo. Eso es digamos, un factor que os puede parecer anecdótico, pero que es así. Evidentemente, cada crecimiento de actividad nuestro lleva acarreado un crecimiento de actividad del puerto. Hay distintos tipos de actividades. Nosotros hacemos dos tipos de actividad fundamental. Una es ensamblar vehículos y otra es expedir colecciones. Son dos actividades importantes. Colecciones de piezas para que otras fábricas que no tienen instalaciones completas ensamblen vehículos. Bien, evidentemente es el mercado el que tiene que ver con el que determina la aceptación de un producto, etcétera, etcétera. La política comercial que se haga en torno a él y la producción nuestra de vehículos, digamos, terminados va a depender de eso. Con lo cual la actividad del puerto pues, va a copiar la evolución de nuestro éxito comercial de los modelos que tenemos aquí. Hay otro tipo de actividad que es la expedición de componentes para ensamblar vehículos en otros lugares, que sale a través de la terminal de contenedores. Es una actividad nuestra menos conocida, pero es una actividad importante, porque nosotros hemos enviado piezas para ensamblar vehículos a sitios tan diversos como China, como Brasil, como Argentina, que enviamos a Brasil,
todas incluso cosas bastante peculiares y atípicas. Bueno, hemos hecho en su momento envíos a Polonia, envíos a Rusia, envíos a Egipto. Durante bastante tiempo estuvimos haciendo envíos a Marruecos. Lo cierto es que el tener una infraestructura de ese tipo, que es bastante polivalente, no solo la terminal RoRo, sino también la terminal de contenedores, nos permite poder ofrecer soluciones eficientes en ese sentido y tener aquí una plataforma de expedición de componentes, que no es algo que exista en muchas fábricas. Esa actividad también tira de la industria de componentes que está alrededor, ¿no? Porque digamos que para nosotros es menos valor añadido porque no es un vehículo completo, pero para la industria de componentes es exactamente igual, porque es hacer todos los componentes de un vehículo. Bien, pues evidentemente se trabaja en muchos proyectos, se trabaja en proyectos que tienen que ver con las dos actividades, en función del éxito que tengan, mayor o menor, partiendo de la base de que los deberes nuestros los procuramos hacer lo mejor que podemos y sabemos. Pues en función del éxito que tengan, tendremos más actividad, más movimiento de contenedores y más movimiento de vehículos. O sea, a nosotros, qué mayor satisfacción que ver que efectivamente, no quiero utilizar un término que puede ser malinterpretado, pero ver que hay mucha actividad, ver que están todo el día entrando y saliendo componentes y saliendo vehículos de nuestra fábrica hacia el puerto, hacia distintos lugares, qué mayor satisfacción que eso. Yo la época que mejor recuerdo profesionalmente era una época en la que estábamos haciendo 2.300 al día y que trabajábamos sábados, domingos y tal, y que hicimos 547.000 coches, que en una fábrica que está ubicada en una parcela de 46 hectáreas es un absoluto récord en Europa. Pues, ¿qué queréis que os diga? Uno se levanta muy contento por las mañanas cuando va al trabajo y sabes que, caray, ha funcionado, ¿no? Y no era evidente, ¿eh? También os quiero decir, no quiero parecer en absoluto adulador, pero en todos esos momentos difíciles, cuando ha habido que dar respuestas rápidas, hemos podido contar tanto con Autoridad Portuaria como con la Zona Franca. Eso es muy importante, porque también es algo que es apreciado fuera de aquí, el acompañamiento de las autoridades, porque no es igual en todas partes. Esto querría dejarlo claro también. Insisto, no estoy tratando de ser adulador, es la realidad. Quisiera decir plantear una cosa que ha surgido en 3 casos. Ha habido 3 comentarios, al menos 3 comentarios que yo haya oído, acerca de la importancia de la disponibilidad, la importancia absoluta, digamos, el papel absoluto de la actividad económica, la actividad empresarial como generador de necesidades de movimientos logísticos, ¿no? Y se ha planteado, yo creo que me acabo de equivocar, no solamente 3, ha habido 4 referencias, porque Débora también ha hecho referencia a ello, acerca de la disponibilidad de suelo industrial. Resumiendo un poco todo lo que se ha dicho, se dijo que probablemente pues hemos llegado siempre un poco tarde, a pesar de todos los esfuerzos, hay toda una serie de dificultades, pues de ordenamiento, de normativa legal, etcétera, etcétera, incluso del esquema de la propiedad del suelo en Galicia, que hace particularmente difícil poner superficies importantes de suelo industrial a disposición de las empresas a tiempo. Y además en un precio que sea razonable. Yo sigo diciendo que lo que se suele pagar aquí en fin, no tiene nada que ver ni con lo que se paga en el área de París, ¿no? Es que encuentras fábricas pues cerca de grandes núcleos urbanos europeos que han pagado el suelo mucho más barato de lo que se paga aquí. ¿Hasta qué punto la disponibilidad futura de suelo o deberíamos quizá empezar por intentar mejorar la disponibilidad de suelo para poder consolidar actividades económicas y aumentar la demanda hasta generar la masa crítica suficiente como para que se vayan produciendo esas integraciones empresariales, ese crecimiento de tamaño que acabe, digamos que, fortaleciendo las actividades logísticas? Yo quería comentar los temas que fueron surgiendo sobre la disponibilidad de suelo o no disponibilidad, ¿no? Entonces, lo que había comentado yo cuando empecé a hablar, realmente en este momento en el Porto do Molle hay mucha superficie que está, disponible y no hay demanda, ¿no? O sea, ahí hay un problema, claro,
Y no solamente en Porto Molle. Porque haya metros antes de la demanda. Claro, bueno, eso sí, o sea, es importante, porque si viene una demanda y no hay metros, pasa lo que pasa, ¿no? Pasa lo que pasa. Pero bueno, lo que sí es cierto es que es una superficie muy grande y que se esperaba que hubiera más demanda y está muy paralizado el movimiento empresarial. Y el tema no solamente es que sea en Porto Molle, es que hay muchos polígonos que tienen un montón de espacio vacío y que además sin perspectivas de llenarlo, colocarlo, tanto terrenos como naves. Entonces, yo creo que aquí sería necesario hacer un proceso de reflexión también sobre el tipo de suelo que se necesitará en el futuro. Yo creo que, así como a simple vista, los modelos de 1 millón de metros cuadrados de actuación creo que hay que replanteárselos y que hay que pensar, a lo mejor, en actuar en las zonas que en este momento están vacías, ¿no? Y remodelarlas, ¿no? Como primer espacio que tiene además una localización a lo mejor mucho más interesante que la de los polígonos industriales, que están muy alejados del centro de la ciudad. Entonces, yo creo que aquí también hay un proceso de reflexión y de adaptación a las nuevas demandas, porque la economía está cambiando y realmente todavía no sabemos cómo se van a producir las ocupaciones de suelo. Yo realmente creo que eso habría que hacerlo. Y yo creo que el consorcio estaría dispuesto a hacerlo. Si no interviene, no es porque no quiera, sino porque no está claro dónde intervenir, ¿no? Incluso se había propuesto hacer un centro de transporte y el consorcio estaba dispuesto a buscar una ubicación, pero salió una opción en Mos. Entonces, claro, si una opción privada quiere hacer el centro de transporte, nosotros como organismo público no vamos a competir con ellos, ¿no? Entonces, que lo haga la iniciativa privada. Si la iniciativa privada no lo puede hacer, entonces nosotros podríamos replantearnos ese proyecto, pero desde luego no vamos a competir con la iniciativa privada. No sé si... Ah, sí, había que apretar el botón. Yo creo que lo que vivimos ahora es el resultado de una época en la que no había suelo y se generó mucho suelo a la vez. Sí. Se tarda mucho en viabilizar el suelo y en desarrollar el polígono. Y evidentemente lo que sucede es que luego llega al mercado todo el suelo a la vez. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Y ahora es verdad que hay mucho suelo. Bien, yo creo, mi opinión personal es que el suelo tiene que estar antes de la necesidad, porque si no al final es imposible amarrar un negocio. Y experiencias seguro que todos las habéis conocido, con los que estamos aquí, allí, etcétera, etcétera. No vamos a darle vueltas a eso. Probablemente también lo que ha pasado... Yo en su momento participé con CEAGA en un trabajo que hicimos de exploración de disponibilidad de suelo industrial en el momento en el que no había. Y efectivamente lo que constatamos es que había numerosas iniciativas desarrolladas en toda Galicia, en muchas áreas diferentes, por gestores distintos también. En aquella época también os puedo decir que vivimos la situación con algún proveedor que quería instalarse aquí, de que, visto desde un observador externo, yo ahora me pongo fuera de PSA, no era fácil identificar cuál era el camino, cuáles eran los interlocutores adecuados para llegar al promotor en cada uno de los casos, por lo que acabo de decir, por la relativa, no quiero que se malinterprete esto, pero por la relativa dispersión de iniciativas. Es verdad que hay suelo en muchas áreas distintas. Hay algunas áreas que desde el punto de vista del automóvil son muy interesantes y están muy bien ubicados y que yo estoy convencido de que el hecho de que hoy en día estén vacíos no es un problema, porque es una oportunidad de atraer nuevas iniciativas. Y luego vamos a hablar de eso, Débora, aparte de eso. Sí, de algo concreto. Cierro el paréntesis. El problema es cuando no hay suelo en el momento que hace falta y bien ubicado. También es cierto que probablemente algunos de los parques que se han desarrollado va a ser muy difícil viabilizarlos, porque han surgido de iniciativas de muchos tipos y pues algunos están ubicados en zonas donde es muy difícil que haya o movimientos logísticos para convertirlos en nodos de transporte o actividad industrial como para convertirlos en un punto de atracción, en un punto de destino o de expedición de mercancías. Hay casos más fáciles y más difíciles, ¿no? Pero vamos, yo creo que hay que ponderar un poco lo que se ha hecho. Mi opinión personal es que tampoco no hay que ver en absoluto como un problema el hecho de que haya metros vacíos. No es un problema. Ya se irán llenando, ya se generarán las condiciones y se irán llenando. Y lo que sí que es cierto es que al haber habido tantos promotores distintos, pues probablemente algunos van a ser difíciles de llenar. Pero bueno. Bueno,
En el sur de Galicia hubo pocos promotores, o sea, hubo muchos promotores en toda Galicia, Sí. pero en el sur de Galicia fundamentalmente fue el consorcio de la zona franca. Sí, sí. Nos concentramos aquí porque era la zona quizás más difícil en las que se podía, en las que se necesitaba actuar, pero era complejo de gestionar, de comprar, de urbanizar. De Muy todo, complejo. ¿no? Muy Sí, sí. complejo. Y estaba hablando de toda Galicia. Sí, de toda Galicia Sí, estás sí. hablando, ya. Y no he querido dar localizaciones de algunas que me parecían muy complicadas. Es verdad que en alguna ocasión pues a mí me llamó alguien que estaba desarrollando un polígono, ya lo tenía prácticamente terminado, y era una ubicación, no os voy a decir cuál, pero es que desde el punto de vista de la logística del automóvil estaba fuera de cualquier camino. Entonces, a mí me sorprendió mucho la llamada y el hombre me decía, pero es que si no llena esto el automóvil, ¿quién lo va a llenar? Y yo digo, Dios, han hecho el polígono contando, es que estaba fuera de cualquier ruta que os imaginéis, no os digo dónde. Que luego si no siempre puede haber alguien de cerca o tal y luego a la salida me crucificáis. Quizá decir que efectivamente pues muchas veces se intenta llevar digamos que la disponibilidad de suelo allí donde se considera que se necesitan nuevas implantaciones industriales, pero realmente el suelo ha de estar allí donde las implantaciones industriales quieren implantarse. No suelen ir las implantaciones industriales allí donde no quieren, ¿no? O sea, por mucho que hagas o que disponibilices suelo. Lo que sí es cierto es que de todos modos generalmente hay una cosa que también nos diferencia frente a otros países europeos. Aquí la mayor parte incluso hasta la legislación contempla cualquier compra de suelo como una inversión, y no hay ninguna empresa productiva que en sus libros lo considere una inversión. Es un coste, eso cuesta dinero. Es decir, yo tengo que soltar pasta, vale, me cuesta dinero. ¿Que me van a dar luego? O me lo darán o no me lo darán, porque a lo mejor cuando quiera venderlo, porque me interesa, pues no sé, desinvertir o cambiar de ubicación, pues no me dan nada. Y otra de las cosas que yo creo que ha sido un lastre importante a la hora de atraer inversiones, aparte del precio, es la escasa disponibilidad. Generalmente cuando sobre todo para las grandes inversiones, cuando una empresa se plantea una gran inversión, que además va a costarle mucho dinero y que va a ser con compra de terrenos, lo que quiere es tener al menos 2 o 3 veces lo que necesita en ese momento. Porque lo que es difícil, lo que es costoso, es de repente irse, porque ya no tengo espacio. Esto es algo verdaderamente costoso. Hemos asistido así a algún proceso de estos de decisión que se han malogrado en algún caso, pues por eso, porque es que, mira, es que yo no necesito, yo ahora mismo necesito 100.000, pero yo quiero 300.000. Porque quiero tener la posibilidad de que si dentro de 5 años esto va bien, pues necesito poder crecer. Y necesito poder crecer sin estar al albur de tener que pagar una barbaridad por el suelo porque alguien de repente sabe que no me quiero ir, etcétera, etcétera. Entonces yo estoy convencido de que la disponibilización, eso de, digamos, la consolidación de áreas industriales anejas a las existentes, idealmente con suelo a bajo precio, sería un factor fundamental a la hora de consolidar las actividades existentes, de atraer otras nuevas y de, por tanto, reforzar la demanda logística, que, como hemos visto, es el tractor de los movimientos logísticos en una determinada área geográfica. De todos modos, sí es cierto que efectivamente el Consorcio de la Zona Franca ha sido el principal impulsor en el sur de Galicia, sin duda, y que además está incluso limitada por determinados aspectos que le obligan a recuperar una buena parte de la inversión, etcétera, que digamos limitan las posibilidades, digamos, del precio del suelo, del precio de salida del suelo.
nosotros lo que no podemos es perder dinero. Necesitamos recuperar lo que invertimos, no ganar dinero, pero por lo menos no perder, porque no podemos. De lo contrario, nos descapitalizaríamos. Entonces, de todas formas, yo creo que sí que hay que reflexionar sobre la forma en que se va a desarrollar la localización industrial. Yo creo que son distintos, a lo mejor tendríamos que pensar de forma diferente si estamos hablando de grandes empresas industriales, por ejemplo, Citroën, Denso, Benteler, de pequeñas empresas que en estos momentos a lo mejor están en polígonos industriales que podían estar en unas zonas mucho más próximas porque no son contaminantes, tienen una actividad que está ligada a lo mejor a la actividad del entorno. Entonces, esto yo creo que requiere reflexión, porque no solamente está pasando ya aquí, que estamos empezando a pensar, sino que está pasando ya en toda España, incluso en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Reflexionar sobre lo que es la localización industrial, que es y va a ser de forma diferente.